Bueno, muy bien, seguimos en Así Estamos. Como les dijimos, nos visita Romina Díez, que es economista y ahora es política. Yo la conocí como economista hace muchos años, ahora ya se volcó a la política. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Bienvenida, Marcelo. buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un Bueno, gusto ¿cómo fue verte. ese salto de la economía a la política? ¿Cómo se dio? Contame un poco porque tengo curiosidad. No hemos hablado de eso, yo te conocí siempre como economista. Exacto. Inclusive tenías en Instagram tenías un Economía para no economistas, creo que era algo así, que era muy bueno. Un programita Exactamente, en Instagram. muy Sí, bueno. sí, sí, un ¿Cómo poco. saltaste a la política? Bueno, vos ya sabés, Marce, que yo en su momento trabajé, mi primer trabajo fue en Fundación Libertad. Sí, claro, sí. Me dediqué a la parte académica, siempre me interesó mucho el tema de difundir las ideas de la libertad. Yo digo que si bien era economista, soy economista, pero siempre fue más una divulgadora de las ideas de la libertad. Tanto a nivel académico, luego lo de Economía para no economistas fue un proyecto que tuve en pandemia. Sí. Dije, ¿ahora qué hago? Cuando nos encerraron, muy bien. digo, yo tengo que seguir llevando este mensaje. ¿Cómo lo hago? Y bueno, y arranqué con una cámara en mi casa, en mi escritorio. Dije, bueno, voy a salir a hablar y a seguir, que la gente tiene que seguir entendiendo por dónde va. Digo, la economía es transversal a todo. Entonces, digo, necesitaba que la gente siempre entendiera eso, ¿no? Y por supuesto, nuestros ideales, que son los que llevan los países más prósperos a nivel mundial. Creo que eso es esencial que la gente lo entienda para poder después llevar a la hora del voto las ideas correctas y tener el país que todos pretendemos tener. Lo ideal, efectivamente. Por eso. Entonces siempre trabajé desde el lado, digamos, cultural y lo que nosotros solemos llamar la batalla cultural. Sí, señora. En un momento dijimos, nos sentamos con Javier, con Cari Milei, todos, bueno, y dijimos... ¿Cómo los conociste a ellos? Y nosotros éramos amigos desde Fundación, tuvimos algún evento, y ya era el rockstar en ese momento, en Fundación que enloquecía a la gente, iban y demás. Y bueno, después se profundizó en la cuarentena nuestra batalla, digamos, porque hay juntos. mucha gente que adhiere a Javier Milei, pero vos sos de la mesa chica. Sí. Vos sos del riñón. Sí. Nosotros, porque iniciamos... Cuando él salta a la política, vos saltaste con él. Exacto, sí. Hablaban de economía primero y bueno, todo. Y después dijeron, vamos. Hacíamos vivos, hacíamos muchos vivos tratando de que la gente entendiera qué estaba pasando con la cuarentena, qué estaba pasando con los cuidados que debíamos tener, pero cómo nos estaban frenando, también la inflación reprimida, lo que estaba sucediendo con la emisión monetaria. Yo creo que ahí mucho... la gente también entendió la represión que hubo en ese momento a nivel Estado, valoró mucho el tema de la libertad. Creo que ahí eso nos ayudó en ese contexto a llevar nuestras ideas. Y de alguna manera fue Manuel Adorni, estábamos varios hablando, Iván también, hablando de estos temas y haciendo vivos por las noches. Solíamos hacerlo y bueno, así fue que empezamos a decir, bueno, la batalla cultural, ¿tiene todavía margen para seguir creciendo o llegó a un límite? Y ahí nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, me parece que esto llegó a un límite, ya no podemos hacer más. Y del lado político nadie nos representa. Dijimos, bueno, pero hay que meterse, hay que saltar al barro. Y Javier nos aclaró, nos sentó y nos dijo, les aclaro que nosotros tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que no tenemos ningún muerto en el placar. La mala es que nos lo van a inventar. Sí. Bueno, y hay que estar preparados. Todo este tiempo los han atacado mucho. Exacto. Pero bueno, creo que, como te digo, mi vida está asignada por la libertad desde que tengo, desde que tengo 14 años. ¿Y cómo te sentís en el campo político? Ahora que conviviste, que viste estas agresiones de los últimos tiempos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo la ves? Contame cómo ves la política recién metida. ¿Cómo se ve desde adentro? Desde adentro, bueno, yo no estoy todavía adentro, espero poder, bueno, si estás haciendo política. Pero, exacto, no estoy adentro porque Javier dice que cuando me dice, te va a dar más asco, cuando estés adentro me dice, te va a dar más asco, pues yo le digo, esto es increíble. Bueno, me dice, espera, me dice, porque cuando adentro te va a dar todavía, bueno, esto es lo que venimos justamente a cambiar, pero es una realidad que las operaciones, lo que uno muchas veces ve por televisión, nada tiene que ver con la realidad.
a mí me han inventado tantas cosas, a todos nos han inventado tantas cosas. Y al principio fue, tal vez las primeras veces fue un poco duro encontrarte con, de repente, con un cierto prestigio que uno viene trabajando de toda la vida, con 43 años, encontrarte con mentiras. Al principio dolió, después me hizo más fuerte, como todo en la vida, ¿no? Al principio los golpes, pero uno cuando tenés claro el norte, cuando sabés que es por acá, como te digo, desde los 14 años, desde mi primer viaje a Cuba, que yo estuve en el proyecto Cuba Internacional y demás, desde mi primer viaje a Cuba con 14 años, a mí no me contaron lo que era una libreta de racionamiento, la vi yo vi cómo vivían los cubanos, cómo viven los venezolanos, cómo... Entonces digo, tengo tan metido esto adentro de los países prósperos, de los países libres, que no me interesa que me golpeen, no me importa, me hace más fuerte. Yo quiero que mi hija, si Dios quiere, se quede acá, y si se quiere ir, que se vaya porque ella lo decide. Pero yo quiero que todos los jóvenes tengan la oportunidad. Tenemos un país súper rico, tenemos, somos el granero del mundo, seguimos siéndolo. Ahora, que nosotros fabriquemos, que produzcamos alimento para 450 millones de personas, pero el 60% se lo lleve el Estado, no es culpa de los argentinos, es culpa de los políticos chorros que están. Como dijimos antes, en el bloque anterior, Romina sí es precandidata, pero es candidata porque no tenés interna, a primer diputada nacional por la lista de Javier Milei, ¿no? Salvo que pase alguna cosa rara, vas a ser diputada, entiendo yo. Esperemos que sí, pero bueno. Hay que esperar. Pero exacto, hay que esperar. Me da la impresión de que como viene la mano, vas a ser diputada. ¿Y con qué idea? Me imagino ya te estás haciendo alguna idea, por supuesto prudente, hay que ver, hay que esperar las elecciones, pero esto lo digo, hay muchas chances de que seas diputada. ¿Cuál es tu idea de lo que va a pasar, lo que vaya a pasar con vos como diputada, si así fuera? Bueno, mi idea principalmente es acompañar a Javier Milei, porque en realidad el objetivo máximo es Javier Milei presidente, con lo cual es acompañar el proyecto. Dios quiera se dé así. Y en el Congreso es siempre las ideas de la libertad. Bajar los impuestos, que la gente de bien pueda trabajar, que no tengan que estar pensando en no pasarse del monotributo, porque, a ver, es una locura este país, es una locura que te castiguen al trabajador, al que hace las cosas bien, no existe el mérito, al que se levanta temprano, ese es el que pierde. Estar pensando cuánto facturás para no pasarte del monotributo, porque si te pasás del monotributo, si producís de más, empezás a perder. Que la gente, a ver, que los chicos que estudian se tengan que ir para tener posibilidades. Digo, todo lo que tenga que ver con la apertura, desregulación. No hay ningún país del mundo que produzca, que tenga un producto que inicie y termine en ese país. Se necesita abrir la economía, se necesita tener repuestos, se necesitan tener tantas cosas. Digo, todo lo que sea abrir la economía, bajar los impuestos, cambiar todas las leyes. En cuanto a seguridad, todo lo que es mirar Santa Fe, porque digo, ahora que venimos de unas elecciones provinciales que tanto se ha hablado, escuchamos mucha demagogia, porque la realidad... Mucha hipocresía. Totalmente, porque digo, la realidad es que hablamos mucho del narcotráfico en Santa Fe, claramente, pero el narcotráfico es un delito federal, con lo cual esto que hay que atacarlo allá, en el Congreso. Allá. Exacto, hay que cambiar estas leyes, no puede seguir la doctrina zafaroniana. Tenemos que empezar a cambiar estas cuestiones. Ahora, Romina, tienen claro, creo que sí, el establishment o la casta, como le dicen ustedes, no es solamente los políticos. Yo vengo del bloque anterior de mostrar increíblemente el apoyo explícito de la CGT al candidato oficialista, a Massa, que es el ministro de Economía, que tiene 40% de pobres, 115% de inflación, que no da pie con bola. La CGT, que es un grupo de millonarios que dicen representar a otra, está apoyando a ese ministro. Entonces, la resistencia no va a venir solo de la política, va a venir de los sindicatos, de los empresarios. Es una resistencia muy potente. Dos cosas, Marcelo. Dicho sea de paso, que Massa hoy sea candidato es tragicómico. En otro país ya tendría que estar renunciando. Un ministro de Economía que está llevando en la punta 140% de inflación. A ver, países como Venezuela, Zimbabue, Sudán, Argentina discutimos inflación. Y esta misma persona dice que como presidente, o sea, Massa presidente tiene las soluciones que Massa ministro no tiene. O sea, somos un meme. Exacto. Esto me parece increíble, ¿no? Que la sociedad pueda llegar a tener una alternativa, puede tener una oportunidad. Este hombre me parece una locura. Por empezar,
Número 2, que te digo, es el tema que nosotros lo que le decimos casta, no es solo a los políticos ladrones, son a los políticos que hacen mal las cosas, por supuesto, que tienen privilegios o que se creen ciudadanos de otra categoría, pero no solo son los políticos, son los micrófonos ensobrados, que por supuesto que apoyan a esa política porque viven claro, uno del otro, son sí, parásitos sí. uno de los otros y después en realidad son parásitos de la sociedad, de los que pagamos impuestos, los empresarios prebendarios. Hay mucho negocio atrás de esto. Sí, ¿Por qué sí, nos sí. pegan tanto? ¿Por qué no quieren realmente ver a Argentina progresar? ¿Cómo no les duele ver la pobreza? ¿Cómo no les duele ver a un jubilado? ¿Por qué no les molesta que una jubilada cobre 10 millones al mes, una de privilegio, Una sola. y que los otros cobren la mínima, el jubilado que trabajó toda su vida? ¿Cómo eso no indigna a la sociedad? ¿Cómo no indigna que un jubilado que hoy está internado en PAMI tenga que poner un cospel para ver televisión y sin embargo el que está preso tiene todo pago? ¿Cómo no indigna eso a la sociedad? Lo mal que estamos. Eso es lo que la gente tiene que ver, porque en definitiva, Santa Fe, por ejemplo, yo digo en Santa Fe no hay oficialismo, no hay oposición, es toda una masa uniforme de políticos que todos se cubren la espalda, nadie cuestiona nada, nadie critica, nadie pregunta. Vos fíjate que cuando han habido denuncias desde Buenos Aires sobre cosas tremendas que pasan en Santa Fe, no tienen repercusión en Santa Fe. La mejor muestra de lo que es el establishment o la casta es lo que pasa con la política santafesina. Eso es un punto esencial. Nosotros siempre decimos, vos fíjate que cuántos políticos, de hecho, por Santa Fe, ni siquiera viven acá. Entonces digo, hay que estar cerca de la gente, no podés asumir y olvidarte de tu provincia. O sea, si Dios quiere, yo ingreso al Congreso, va a ser para representar a los santafesinos, obviamente a nivel nacional, con las responsabilidades que tendría eventualmente en el Congreso, pero es para representar a los santafesinos, claro, sí, y no olvidarse y volver siempre. A ver, yo creo esto mismo, que están como enquistados y que lo lleva a la inercia. Romina, por último, porque nos vamos a volver a ver cuando ya estemos cerca de las generales, cerca de octubre. ¿Las PASO son un indicador representativo para ustedes que no tienen interna? Para nosotros en realidad es un piso, ¿no? Yo creo que las PASO para nosotros es un piso porque creo que el voto fuerte de Milei tiene que estar. A mí a veces digo, lo que todos tenemos que entender es que en estos espacios donde venimos a romper el status quo, hay que apoyarlos desde el principio. No hay que tratar de hacer ese voto a veces sofisticado o ese voto para sacar a otro de encima en otro espacio. No. El nuestro tiene que focalizarse en lo nuestro, porque así vamos a crecer y vamos a llegar a las generales mucho más fuertes, pero hay que mostrar lo que somos ya ahora en las PASO. Perfecto, entendido. Bueno, nos volvemos a ver antes de octubre entonces. Si Dios quiere, Marce, Bueno, muchísimas Romina, gracias. muchas gracias a vos.